Unidad 7. Análisis de algoritmos. El análisis de algoritmos es una parte importante de la teoría de complejidad computacional más amplia, que provee estimaciones teóricas para los recursos que necesita cualquier algoritmo que resuelva un problema computacional dado. Estas estimaciones resultan ser bastante útiles en la búsqueda de algoritmos eficientes. Tareas en el análisis de algoritmos. Determinar qué operaciones se emplean y su costo relativo para determinar conjuntos de datos para exhibir todos los patrones posibles de computamiento. Análisis a priori. Se determina una función de ciertos parámetros que acote el tiempo de cómputo del algoritmo. Análisis a posteriori. Estadísticas reales sobre tiempo y memoria. Tipos de algoritmos. Algoritmos determinísticos. El resultado de cada operación está definido en forma única. Algoritmos no determinísticos. El resultado de cada operación está determinado por un conjunto de posibilidades. Algoritmo polinomial. Es un algoritmo de complejidad polinomial o inferior. Algoritmo no polinomial es un algoritmo de complejidad exponencial o mayor. Si un conjunto de instrucciones tiene todas las características de un algoritmo, excepto ser infinito en tiempo, se le denomina proceso computacional. Los sistemas operativos son el mejor ejemplo de procesos computacional, pues están diseñados para ejecutar tareas mientras las haya pendientes, y cuando éstas se terminan, el sistema operativo entra en un estado de espera hasta que llegan más, pero nunca termina. La función complejidad f de n, donde n es el tamaño del problema a una medida de la cantidad de recursos que un algoritmo necesitará al implementarse y ejecutarse en alguna computadora. Puesto que la cantidad de recursos que consume un algoritmo crece conforme el tamaño del problema se incrementa, la función complejidad es monótona creciente. F de n mayor que f de m igual a n mayor que m con respecto al tamaño del problema. La memoria y el tiempo de procesador son los recursos sobre los cuales se concentra todo el interés en el análisis de un algoritmo. Así pues, distinguiremos dos clases de función complejidad. Inciso A. Función complejidad espacial. Mide la cantidad de memoria que necesitará un algoritmo para resolver un problema de tamaño n. Inciso B. Función complejidad temporal. Indica la cantidad de tiempo que requiere un algoritmo para resolver un problema de tamaño n. Viene a ser una medida de la cantidad de CPU que requiere el algoritmo. 7.1 Complejidad en el tiempo. El tiempo de ejecución de un programa se mide en función de n, lo que designaremos como t de n. Esta función se puede calcular físicamente ejecutando el programa acompañados de un reloj, o calcularse directamente sobre el código, contando las instrucciones a ser ejecutadas y multiplicando por el tiempo requerido para cada instrucción. Así, un sencillo código como el siguiente, donde T1 es el tiempo que lleva a ejecutar la serie S1 de sentencias y T2 es el que lleva la serie S2. Habitualmente todos los algoritmos contienen alguna sentencia condicional o selectiva, haciendo que las sentencias ejecutadas dependan de la condición lógica. Esto hace que aparezca más de un valor para Tn. Es por ello que debemos hablar de un rango de valores. Cuando se habla del tiempo de ejecución de un algoritmo, debe tenerse presente que el tiempo de ejecución exacto de un programa depende de varios factores. Número 1. Los datos de entrada. Número 2. La calidad del código generado por el compilador. Número 3. La máquina donde se ejecuta el programa. Número 4. La complejidad del tiempo del algoritmo base del programa. En el momento de diseñar y elegir entre posibles alternativas, los tres primeros factores generalmente o no se conocían o no vienen dados. Por lo tanto, el estudio de un algoritmo se centra en su complejidad de tiempo de ejecución. Mejorar su eficiencia generalmente implica reducir su complejidad de tiempo en ejecución. Cuando se estudia la complejidad de tiempo de ejecución de un algoritmo, se define esta en función de los datos de entrada. El estudio, sin embargo, depende del tamaño de los datos de entrada, no de los datos concretos. Por ejemplo, supongamos que se requiere estudiar un algoritmo de ordenación que, dada una lista de número,
devuelva la misma lista ordenada ascendentemente. Así, si se quisiera ordenar la lista 2, 1, 3, 1, 5, 8, se hablaría de una entrada de tamaño den igual a 6. Denotemos, pues, Tn, la función del tiempo de ejecución de un algoritmo con entrada de tamaño n, Tn se expresa sin unidades, ya que el tiempo de ejecución exacta depende de muchos otros factores. Tn representa el número de operaciones elementales que realiza el algoritmo para obtener la solución. Se considera operaciones elementales las asignaciones, comparaciones, operaciones aritméticas, etc. Notación asintónica. Se ha escrito la eficiencia de un algoritmo mediante su función de ejecución Tn, debido a que el tiempo de ejecución exacto depende de factores diversos. Cuando se escribe Tn es una determinada función Fn, por ejemplo Fn igual a n2 o Fn igual a n por logaritmo de n. Debe entenderse únicamente que Tn es proporcional a Fn. Este concepto de probabilidad entre funciones se puede representar formalmente mediante lo que se llama notación asintónica. Esta es la notación que se utiliza cuando se requiere describir la eficiencia de un algoritmo. Intuitivamente, la notación asintónica sirve para indicar la velocidad del crecimiento de la función del tiempo de ejecución de un algoritmo. Se dice que Tn es O Fn leído O grande Fn cuando la velocidad del crecimiento de Tn está acotada superiormente por Fm. Así, O Fm representa el conjunto de las funciones Gm que crecen como mucho, tan rápido como Fn. Formalmente, este conjunto de funciones se puede definir como muestra en la siguiente ecuación. Técnicas para estimular el tiempo de ejecución. Para estimular el tiempo de ejecución se utiliza la técnica de análisis. Esta estimación se hará en función del número de operaciones elementales que realiza dicho algoritmo para un tamaño de entrada dada entendido por operaciones elementales como aquellas operaciones cuyo tiempo de ejecución se pueden acortar superiormente por una constante. Así consideran como operaciones elementales operaciones aritméticas básicas, asignaciones variables, comparaciones lógicas o relacionales, acceso a estructuras de datos estáticas y dinámicas, parámetros que llegan a los métodos, instrucciones de salto, retorno de valores, referencia a objetos, instrucciones condicionales, creación de objetos, expresiones con incremento y decremento. Complejidad temporal. Parámetro de medición. Se toma el tamaño de la entrada n, descripción de la instancia, para medir los requerimientos del tiempo de un algoritmo. El tiempo de ejecución se describe como una función de entrada Tn, ejemplo Tn igual a n2 más 2n. 7.2. Complejidad en el espacio. La misma idea que se utiliza para medir la complejidad en el tiempo de un algoritmo se utiliza para medir su complejidad en el espacio. Es decir, que un programa es O n en el espacio significa que su requerimiento de memoria aumenta proporcionalmente con el tamaño del problema. Esto es, si el problema se duplica, se necesita el doble de memoria. Del mismo modo, para un programa de complejidad O n2 en el espacio, la cantidad de memoria que se necesita para almacenar los datos crecen con el cuadro del tamaño del problema. Si el problema se duplica, se requiere 4 veces más memoria. En general, el cálculo de la complejidad
en el espacio de un algoritmo es un proceso sencillo que se realiza mediante el estudio de las estructuras de datos y su relación con el tamaño del problema. El problema de eficiencia de un programa se puede plantear como un compromiso entre el tiempo y el espacio utilizados. En general, al aumentar el espacio que utiliza para almacenar la información, se pueda conseguir un mejor desempeño y entre más compactas sean las estructuras de datos, menos veloces resultan los algoritmos. Lo mismo sucede con el tipo de estructura de datos que utiliza un programa, puesto que cada una de ellas implícitas unas limitaciones de eficiencia para sus operaciones básicas de administración. Por eso la etapa de diseño es tan importante dentro del proceso de construcción del software, ya que va a determinar en muchos aspectos la calidad del producto obtenido. 7.3. Eficiencia de los algoritmos. Con mucha frecuencia se plantea la necesidad de tener que decir que el algoritmo se debe utilizar para resolver un problema de entre un conjunto de algoritmos posibles. Una estrategia para decidir qué algoritmo escoger consistiría en implementar todos los algoritmos ejecutados y escoger el más eficiente. Esta estimación tiene principalmente dos inconvenientes. Por un lado, es necesario implementar un conjunto de algoritmos, aunque en realidad solo se necesita uno, lo que representa un esfuerzo considerable, generalmente prohibitivo. Por otro lado, el hecho de ejecutar una implementación de un algoritmo en una máquina concreta y por un conjunto de datos de prueba específicos no necesariamente aporta suficiente información para saber cómo se comportará el algoritmo en una máquina diferente o entradas diferentes. Así que el objetivo consiste en estudiar las propiedades del algoritmo a priori o implementar solo lo que se considera mejor. La calidad de un algoritmo normalmente se mide en su función de eficiencia, pero también hay que valorar el costo de escribirlo, entenderlo y modificarlo. La eficiencia nos la da el análisis de algoritmos. Dimensión temporal, medida del tiempo empleado. Dimensión espacial, medida de los recursos invertidos. Encontrar algoritmos eficientes puede definir si existe o no una solución al problema. El análisis de algoritmos se centra en el estudio de los bucles, del cual en la última instancia dependerán las instrucciones a ser ejecutadas. No se puede realizar un análisis del número de instrucciones, pues son dependientes de las tecnologías. Eficiencia es igual a F siendo la cantidad de elementos a ser procesados. Medición de la eficiencia. La estimación debe ser independiente de la plataforma y el lenguaje que se codificará, pero debe reflejar sus diferencias. Usamos el orden de magnitud de la eficiencia del tiempo y de los recursos. Se lo complementa con la tasa de crecimiento del programa para evaluar sus comportamientos futuros. ¿Cómo comparar la eficiencia real de dos algoritmos? Programándolos, implementándolos y midiendo para el mismo lote de prueba el tiempo de ejecución y los recursos utilizados. Suele ser caro y una vez realizado no suele ser sencillo volver atrás y corregir. Análisis de rendimiento mediante la complejidad en el tiempo y el espacio. Tiempo de ejecución dependerá del programa y de su entrada. El tiempo medio suele ser más realista. Para usar todos los tipos de entradas son equiprobables. El tiempo máximo depende de la carga máxima y no siempre se puede establecer con claridad o es estadísticamente variable. Asíntotas. El análisis de la eficiencia algorítmica nos lleva a estudiar el comportamiento de los algoritmos frente a condiciones extremas. Matemáticamente hablando, cuando n tiende al infinito, y es comportamiento asintótico. Sean Gn diferentes funciones que determinan el uso de recursos, pudiendo existir infinidad de funciones G. Estas funciones G serán congregadas en familias, usando como criterio de agrupación su comportamiento asintótico.
Este comportamiento asintótico es similar cuando los argumentos toman valores muy grandes. Una familia de funciones que comparten un mismo comportamiento asintótico será llamado un orden de complejidad. Estas familias se designan con O logaritmo natural de n. Para cada uno de estos conjuntos se suele identificar un miembro, Fn, que se utiliza como representante de la familia hablándose del conjunto de funciones G que son del orden de Fn. Hasta aquí el video de este tema. Los integrantes son Juan Luis Quesada, Alan Alvarado y Luis Moreno. Gracias.